Bienvenidos a Detrás de la Portada. Ya, esto ya marca definitivamente que estamos de vuelta, Yo creo, esperemos. Sí, hasta sí, que me estamos ponga medio- a estudiar y me ponga a trabajar. Estamos medio desvelados, sí, así que... Problemas de sueños por ahí. Claro. Hoy día vamos a hablar de un tópico raro. Yo creo que Qué raro. este es un tópico que tan solo el hecho de hablarlo ya nos hace subir como 10 kilos. Ay, qué guapo tú. No, ya córtala. Corten eso. Sí, corten eso. Vamos a editar. Editar. Ya. Nada, pues la temática de hoy será respecto al LOL. Al juego League of Legends, para los que no sepan de qué estamos hablando. Sí, yo creo que de hecho el protagonista de esto vaya a ser más tú y yo te voy a entrevistar, pues vamos a conversar un poquito. Pero tú también tuviste experiencia con el LoL, pues también Lo jugabas. bloqueé, ni me acuerdo. Me acuerdo que era una mona morada que tiraba Shippuden y era Shinguken. Me No, compré que- estos yogures antes que Hadouken. No, ya. Estos niños necesitan Ya. que los eduquen. Viste, por eso Ah, después la ya gente no se más. suscribe. Claro, Ya. se suscriben. Claro, se suscriben. Ya. ¿Y qué Primero. queréis saber? Empecemos de lo más básico. ¿Qué wea ¿Qué es wea el es LOL? De hecho, el LOL tiene ese nombre por una parodia, ¿me habéis comentado? Originalmente sí, pues se supone que sí. No, o sea, el nombre League of Legends Sí. es originalmente, o está hecho, escrito intencionalmente para poder comprimirlo como LOL. Claro. Porque en un principio, para el año 2009 que nació esta porquería, el LOL era una cuestión que estaba hecha básicamente a través de memes de internet. Oh. Todos los personajes que habían eran como 6, 7 y todos respondían a un meme. Sí, me acuerdo. Sí, vi algo. Había un personaje, por ejemplo, que se llama Annie, que era una niña chica con un osito que lo tiraba y se vuelve gigante, así. Que se supone que era una referencia Akira? a Pedo Bear. Ah, chucha. Más Había turbio. un weón que no me acuerdo el nombre, pero era un troll. Por Que- troll. Troll, sí. De hecho, tú cuando decís que el personaje baila así como el mono del troll. No, y había un montón de memes, pues había un personaje que se llama Zion, que en su versión original era como una parodia de Arnold Schwarzenegger. De hecho, hablaba así, pues. A ver cómo. Who is your summoner? And what does he do? Y tenía pura cuestión así, puro de esas frases así como que se le atribuyen a Arnold Schwarzenegger chistosas de las películas. Dame tu mano sin que. Así que el juego partió siendo como un chiste y de a poco fue evolucionando hasta ser lo que es ahora, que es básicamente un antro de chicos raras. Sí, pero o sea, uno lo mira a huevo, pero en realidad es verdad que hay gente que se ha vuelto millonaria con la weá. Campeonatos Es que como en internacionales. todas las cosas en internet. Y hay gente que hay universidades en Estados Unidos que dan becas deportistas a jugadores de LOL. Lo ¿Todo que eso pasa es es que, cierto? Sí, lo que pasa es que ese es otro aspecto del juego, que no es necesariamente del LOL, pero podríamos decir que el LOL lo gatilló, que es el concepto de eSport, ¿ya? Y yo me acuerdo, ¿Qué es? y aquí lo voy a explicar, pero primero me voy a aferrar de algo, porque seguramente van a aparecer comentarios ahí como, bueno, aquí no sé, si alguien lo ve, Claro. van a aparecer comentarios que van a decir que no, pero que no igual que yo, sí, yo sé, pero hay algo que me voy a aferrar de lo que dijo el Chombo. Se lo dijo. Se lo dijo el Chombo. Chombo. El Chombo me lo dijo. Cuando una cosa la inventa alguien, no la inventa el primero que la hizo, sino el que la popularizó. Y LOL hizo eso justamente con los esports. Que son los, No fue el primero, pero con él. pero con gatilló. él, claro, hizo el boom. Los esports básicamente son competencias deportivas que se consideran deportivas, pero con videojuegos. Ujú. ¿Ya? No necesariamente estamos hablando de juegos como el FIFA, por A ejemplo, lo que coreano. son de deportes, sino que son juegos que lo transforman en deporte. Las competencias de eSports ya existían de mucho antes con juegos como Quake, por ejemplo. No, y de hecho habían competencias de Nintendo. ¿Te acuerdas del documental que estamos viendo? Recomendado el Chombo, Pero- recomendado ese Y de documental de el juego. Chombo y de comentar En el los documental 80, en de- los 90 ya estaban haciendo ese tipo de campeonatos. Sí, pero lo que pasa es que no era eSport como tal, eran como concursos más que nada. en realidad. Ah, es cierto. Esa es la diferencia. Sin equipo. Y bueno, entrenando, ahora estamos hablando de grupos que en Corea, por ejemplo, los financia un sí, ministerio, po. Corea ¿Cachai? del Sur, Corea del evidentemente. Sur, claro. Los financia un ministerio que los hace entrenar, que les pone un DT, Ya. que los locos ni siquiera están... ¿Qué es DT? ¿Personal un DT, trainer? no, un director técnico. Oh, Que claro, ni siquiera los tipos, uno piensa que pueden estar todo el día jugando y nada que ver, los hacen hacer ejercicio, los hacen comer sano, los tienen encerrados en una casa. O sea, una mierda jugar. Sí, una mierda jugar. Para todos esos que tienen la fantasía de querer vivir así. Del LOL, claro, para que sepan.
Es que cuando un hobby se comercializa y se vuelve una fuente de dinero, se arruina tu hobby. Yo lo sé por experiencia. Sí, sí. Ya, ok. ¿Y cuál es la premisa del LoL? O sea, ¿cuál es la gracia para alguien que no sabe ni mierda? O sea, A ver, yo la sé gracia- que son equipos que pelean, fin. Claro, la gracia del LoL es que es un juego de estrategia. O sea, estrategia. Donde hay 5 jugadores contra otros 5. Y el objetivo es romperle la base al enemigo. ¿Ya? Para esto tú tienes que pasar tiempo haciendo que tu personaje vaya creciendo, subiendo de nivel. Sí, sí. Y no lo haces tú realmente, sino que tú lo haces a través de unos monitos chicos que van saliendo periódicamente en el mapa cada cierto tiempo. Entonces la idea es que tú logres llevar esos monos hasta el otro lado. ¿Ya? Ahora la estrategia del juego consiste en que obviamente tú tenés que ser más inteligente que tu oponente, con el personaje que tú escogiste, en el rol que tú escogiste, porque cada personaje tiene su rol. Que en realidad tampoco es tan así, lo que pasa es que, como te digo, como es un juego de estrategia, al principio la gente lo jugaba así como le venían ganas. Y de a poco cacharon que los locos, los profesionales empezaron a llevar ciertos conceptos, como llevar ciertos personajes a la parte de arriba, ciertos personajes al medio. Ya, la cosa se fue poniendo un poquito Un más poquito específica, más específica, como más lo que se le llama el compleja. metajuego, o sea, se juega de esta manera. Y de ahí se fijó el juego de esa manera, de hecho. Entonces, cuando dice un juego de estrategia, hasta cierto punto, porque no hay estrategias que rompan realmente. No, ese- y además como se va actualizando constantemente, a veces vienen personajes como demasiado cabrones o que quedan con que falencias. eso ya es la lógica del negocio en O realidad. arruinan también cómo se combina El con el equilibrio. equipo. Claro, claro. Sí, como pasa con todo, porque estos juegos son online, pues no es como que te vaya a comprar el cartucho como antes y llegó hasta donde llegó, pues ahora se van actualizando constantemente. Claro, juegos online. Y que este son juego está del 2009 del 2009. hasta ahora y esa ha sido 2021, son la casi 17 evolución. años. Ya. No, pues A 21. ver, ¿y cuál es la historia, tu historia con el LOL? ¿Te gusta? ¿Lo jugabas mucho? Lo que pasa es que yo antes jugaba. ¿Desde chiquitita? Yo siempre he jugado videojuegos, po. Lo Pero veía. hubo un Ujú. momento en que un amigo me mostró un juego que se llamaba Dota. Que no era un juego como tal, sino que era como un. Tú conoces el no el World of Warcraft, el Warcraft como tal. No. Es un juego también de estrategia que se llaman RTS, tiempo real. Sí, Donde sí, tú sí. manejabas un ejército como los que juega mi papá, así como el Age of Empires. ¿ya? Sí, sí. Y tenía el juego venía Pero con más enfocado a la guerra, ¿o no? más rápido. Más rápido. El tema es que el Warcraft 3 venía con un editor de mapa y la gracia de este editor de mapa es que tú podías también editar las mecánicas. Oh. ¿Ya? O sea, no solamente las cuestiones como Los el diseño del elementos, mapa, sí, sí. sino que cómo responden los La personajes, jugabilidad. la jugabilidad, todas esas cosas, los Ay, qué efectos especiales, todo bonito. eso. Es como un poco el Mario Maker. Ah, no, porque Mario Maker no podía hacer ese tipo de modificaciones con Mario, pues es de mapa solamente. Sí, de mapa. Es No le cambié Qué las mecánicas interesante. esenciales. Oh. Aquí tú le cambias los estados de los personajes por los niveles que tienen, cuántos niveles suben. Todavía estoy la picada de que el habilidad. Mario nuevo haga ese doble salto raro en las paredes. Pero en fin, prosigue. ¿Por qué? Porque eso se aplica en el Mario Maker, pues, y no algo que yo estoy acostumbrada a jugarlo. Apareció solamente ese doble salto que apareció en la primera Wii. En la el Wii New de la- Mario, no, en el New Mario Bros. Pues, Yo sé de qué consola está. de la Wii. Ya, pues. Ahí apareció ese doble salto y entonces me hice la Wii. Sí, pues eso. Bueno, en fin. Y ya. Y esta vez jugando Warcraft, ¿y qué pasó? No, pues estaba jugando Dota, que era un mapa. Puta la wea. Era un mapa que hizo un weón, ¿cachai? Que de hecho uno de los creadores, porque eran dos, trabajó para el LOL. Estaba trabajando para el LOL, fue el creador del LOL. El tema es que ellos crearon un mapa bien raro donde justamente se trataba de eso, pues. Unos héroes, un grupito de héroes, que creo que el personaje más cabrones de los juegos, que se enfrentaban a los otros más cabrones. Eso es Pelea. claro. El LOL agarró ese concepto, pero en vez de hacer los mapas de un juego, lo transformó en un juego completo y le fue agregando sus propios detalles. Porque ya no voy a entrar en los detalles mecánicos porque ya es una conversación muy compleja que no viene al caso. Ah, El tema es Es que. complejo. Claro. el acomplejado. No, pero es que ya entrará. ¿Qué detalles mejoró del juego? Bueno, cómo bueno, lo bueno, cambió, pero a vos te gustó a la- mí sí, era a ti más, te era, gustó era la más bola. entretenido, más repetido. Y como yo ya venía con el ¿cómo se dice? El hype de la anterior, entonces me metí en el lío. ¿Tuviste la oportunidad de ver cómo se fue desarrollando, avanzando? Sí, y porque toda yo la no estoy desde 2009, sí, pues, pero yo un poco después. Pero yo entré, estamos hablando, ¿cuánto? 2015, 2016. ¿Qué edad tenías la primera vez que jugaste LOL? Yo debía haber tenido como 25, 26 años. Ay, Lolita 25. Sí, pues sí. Claro, más o menos.
Hace rato. Hace caleta de rato. Entonces... ¿Y cuánto ha sido lo máximo que hay ganado el LoL en sentido de rango? De ranking, que ahí tenemos que hablar de otro tema, que son los rankings, y ahí es donde empieza a quedar el caos en el juego. Sí, porque tú alcanzaste oro 3, parece. No, llegué a platino. Platino. Sí, platino. Pero cuatro. hay mucho más arriba, Sí, pues, mucho más. imagínate. No, y ahora pusieron más ranking, así que es más largo el camino. Pero quizás sea más fácil recorrerlo. Yo, por ejemplo, ahora que jugué hace poco, lo que más llegué fue a oro 3, pero según lo que estaban diciendo, como se extendió el carril, los que antes estaban en platino bajaron a oro, entonces yo quedé como igual. ¿Cachai? Quedé como igual. Ya. Y bueno, quedé en el promedio, porque el promedio de Chile, o de Latinoamérica mejor dicho, es más o menos estar en esa altura, oro, por ese lado. ¿Y quiénes son los que llegan más para arriba? ¿Son los japoneses? A ver. Unos hueones rayados que yo no sé cómo lo hacen para llegar ahí. Bueno. ¿Y ¿que iba a decir algo? No. Présate, ¿no? Nada, por la pregunta del millón, ¿tú jugabas ahí mucho? Sí, ¿Por qué sentías que era algo un poco adictivo? Porque por algo tú lo dejaste en tu época universitaria, ¿no? ¿Estabas ahí en la universidad en esa época o ya habías salido? No, te o sea, acuerdas? yo jugaba harto en la universidad, pero tampoco era una cuestión así tan cuática. Yo jugaba cuando tenía ratos libres, porque no eran muchos en realidad. Porque yo en ese momento, estaba en el tiempo en que me puse a jugarlo, yo estaba haciendo la tesis. Ah, ¿fue cuando estabas trabajando en la sala de computación o nada que ver? Claro, pero yo en la sala de computación no podía jugar. Ah, yo sí, porque tenía que rajar. No, era porque no se puede, por la conexión no funciona. Estaba bloqueado. Pues yo me acuerdo cuando trabajé en el hotel se jugaba LOL, ¿no? No, tampoco. Jugué un par de veces, porque pero no absorbe me un gustaba. poco, pues son secciones a veces como de 30 minutos. En 30 a 1 hora más o menos, sí. ¿Y no lo dejaste entonces porque sentías que era como que te estaba absorbiendo ni nada? ¿Lo dejaste porque te aburrió o tenías que hacer otra cosa? O sea, mira, es que en realidad yo cuando jugué más LOL fue cuando yo me fui a vivir a la casa de mi papá. Porque yo no estaba haciendo nada, pues yo no estaba ni siquiera trabajando. Cuéntanos un fragmento oscuro de tu vida. No quiero revelar muchos datos. Pero después de que yo... Bueno, la verdad es que sospechosamente tenía mucho tiempo libre. Sí. No, porque yo no estaba trabajando, no estaba haciendo nada, pues estuve, como 3 años y no tenía una weá. En estado vegetativo. En estado vegetativo. Estuve 2 años haciendo eso, después conseguí la pega en el COE. El Que COE. ahí más o menos fue cuando yo te conocí. Yo todavía seguía jugando LOL. Pero como trabajaba, entonces yo jugaba LOL en la mañana, me iba a trabajar, después en la noche volvía a la casa a jugar LOL. Y así estaba, pero tampoco jugaba tan... No, sí jugaba, caleta. Bueno, el tema es que sí, pues jugué harto en esa época, pero después es que, ¿cómo decirlo? Cuando tenéis demasiado tiempo libre, claro, podéis jugar, pues, pero cuando tú estás haciendo cosas no es tanto el tiempo que tenéis, entonces... Lo dejáis no de manera obligada, pero porque tenéis que hacer otras cosas, ¿no? Lo dejáis de Sí, manera es que saludable. yo lo dejé porque ya me tenía chato y porque yo me di cuenta que uno deja de hacer otras cosas. Y usualmente la gente que juega LOL, especialmente ahora, vendría a ser como el equivalente de lo que antes se consideraba el FIFA o el Winning Eleven. No sé si tú escuchaste alguna vez. ¿No? Que había el caso cuando empezó a hablarse de los gamers. Hubo como una especie de boom de la PlayStation, del PlayStation 2. Sobre todo la 2. Y era porque tenía un juego que se llama Winning Eleven. Que la gracia de ese juego era que era como muy realista en términos de fútbol y tenía los No, personajes. son como esos que nosotros vemos con bug y tal. No Chistoso era como el esos Rocket videos. League. La gracia del juego es que las caras de los personajes eran como muy realistas, entonces era como algo guau para el La momento, cumbia. claro. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un boom de ventas de PlayStation 2 y mucha gente compraba solamente para jugar ese juego y era gente que normalmente no jugaba. No eran los que jugaban Mario, no eran los que jugaban Zelda, no eran los que jugaban LOL, ¿cachai? Y de hecho todos estos juegos de fútbol FIFA son como una parte media, una parte oscura como del mundo friki, ya ha sido como muy discutido, o sea, no discutido así seriamente, pero es como que típico que tú estás en una convención de anime, en una expo manga, Claro. y hay una sección gamer, y si alguien dice, oiga, pónganse una FIFA, todos lo miran con cara de, Claro, qué raro, claro. ¿qué haces aquí? Es que- ¿Quién eres sí, tú? po, ¿Te es gusta el como- reggaetón? Es como que son justamente los weones que normalmente no juegan, se metieron a jugar por eso, ¿cachai? Ujú. Y el LOL atrajo, o mejor dicho, se esforzó justamente por atraer ese público. Claro, el para que no juega ampliar normalmente. sí, pues, para ampliar el espectro, público claro, y todo. claro. Entonces tú, por ejemplo, ¿cachai? Si tú empezás a mirar o te metís bien harto en el mundito del asunto de los videojuegos, te vas a dar cuenta que justamente la gente que más juega juegos en el sentido de que está interesada en los videojuegos, no juega LOL.
No. Son justamente las otras personas las que juegan LOL. Es que el LOL no tiene tampoco narrativa, o sea, no tiene una historia detrás. No. Si una evolución, es como juegas partidas pues, de competición. Si lo comparamos malo, a películas, pero... claro, si lo comparamos a películas así como a nivel de película, podríamos decir que los que juegan videojuegos normalmente, o los que les gustan los videojuegos, son los que ven así como Stanley Kubrick, Tim Burton, ¿cachai? Y los otros hueones, los que juegan LOL, son los que ven las películas de Marvel, ¿cachai? Rápido y Furioso. Claro, Rápido y Furioso, claro, esa hueá así como... No piensen que un discurso es criminal. De discriminación, pero estamos sí. claros que esos no son los que ven, no son los que ven Rápido y Furioso, no son los que ven el cine por cinearte. Pero a ti te gustan ese tipo de videojuegos un poquito más densos, sí, si quiere decir, pero sí. aún así te gustaba el LOL. Sí, es que yo jugué, como te digo, porque fue con una costumbre, yo jugaba LOL alto. Además que el LOL tiene la cuestión de que como tenés que jugar con otras 5 personas, tú juegas con tus amigos, po. Sí, esa es la gracia. Así piña y todo. Claro. Peña. El Winning Eleven se volvió interesante justamente porque el Play venía con una weá que en ese tiempo las consolas no traían, que era la capacidad de conectar 4 joysticks. Entonces tenías 4 weones jugando fútbol, ¿cachai? Claro. Entonces esa era la gracia del asunto. Si eso es lo que agarraron los empresarios y se dieron cuenta de que hay que hacer juegos multijugador para todo, ¿cachai? Ahora salió hace unos años salió un Assassin's Creed también que era multijugador, no sé cómo la habrá ido. No, como porque no escuché nada de él, o sea, vi el trailer y fue como que alguien rete y después nadie dijo nada. Fue una idea, pero no así que creo que en la teoría yo cacho que se ve bonito, pero... De hecho era el Brotherhood. Era Brotherhood. Tiene una función online donde se trata de que un asesino caza al otro y ese tiene que cazar al otro y el otro caza a este y ese se va a cazar al otro, pero como que no pescó mucho. No aprendió. Bueno, así que ahora, más allá si lo considera algo demasiado absorbente o casi adictivo, tú ahora también tuviste como un subidón de LOL por efecto universidad. Por efecto universidad. Te juntaste mucho con veinteañeros negros. Es que lo que pasa es que, claro, era como obvio, me metí a estudiar programación, era como obvio que me iba a meter con gente que jugaba videojuegos. No, y de hecho te metiste a un taller de videojuegos donde usaban el LOL como... Sí. Pero tenés que pensar que en esta época el LOL no es lo único que hay, pues. Está, por ejemplo, como eSports, hay otros juegos como el CSGO. No, el Minecraft no hay eSports. No, estoy hablando de eSports. Ah, claro. Está, por ejemplo, el CSGO, el Call of Duty, el Rocket League, que también se juega harto. Como el Deutito. El Deutito, sí. Y está el LOL. Entonces, bueno, el tema es que de repente por ahí salieron tallas, ¿cachai? Alguien dijo LOL y yo me acordé, yo juego LOL. Y como que, se juntó un piño y se pusieron a jugar, ¿cachai? Y fue el inicio del... Entonces, claro, yo me metí ahí, pero después de que terminamos el periodo universitario y salimos de vacaciones, y yo estaba jugando solo y de nuevo me quedé con ese pensamiento de ¿por qué mierda estoy jugando? Y además no solo eso, sino que la Epic Store, que es la tienda donde se compran juegos online, estaba constantemente regalando juegos. Entonces empezaron a salir varios juegos. En ese tiempo salió Pico Niku, el Overcooked que estuvo gratis, y otros juegos que de hecho me los perdí también, que debían los bajado. Y yo dije, puta, ¿El FES? No, el FES yo lo compré hace mucho tiempo. Bueno, el tema es que había muchos juegos que me llamaban la atención, pero no los jugaba porque me metía a jugar LOL. Sí, porque tú también querías explorar varios videojuegos porque estabais haciendo como unos talleres de videojuegos unos cursillos. Claro, yo quería explorar otras cosas, entonces eso es lo que a mí me dijo, puta, si yo, ¿cómo decirlo? Si yo prendía el computador, veía el icono del LOL y le hacía doble clic y no tenía la voluntad de hacerlo, que esto se aplica a todas las cosas en la vida, entonces lo que había que hacer, desinstalarlo. Y yo jugaba con unos amigos, con los compañeros que de hecho después de vacaciones seguía jugando con ellos. Pero después les dije, ¿sabes? Que me tiene chato, aparte que nos estresamos caleta, terminamos puros maldiciendo a la vida, los juegos cambian caleta y además existe un límite de edad muy, muy corto en el LoL. Porque si tú quieres ser profesional, usualmente los profesionales llegan como hasta los 22, 25 años y de ahí no siguen más. Pero si tú jugabas por jugar o querías ser profesional. Yo jugaba por jugar, pero tú llegáis a un tope y de ahí no subís más en los rankings. Y el tema... ¿Podrías seguir subiendo o no? Sí, pero me refiero en tu capacidad mental, tu capacidad física para seguir jugando. Por ejemplo, los jugadores de fútbol llegan hasta los 40, 45 y después no juegan más. Y en el LoL también se aplica el quiero crecer. Claro, y se aplica por un tema de agilidad mental, porque el juego es de agilidad mental. ¿Pero tanto? O sea, a los 20 y tantos, la diferencia entre un niño de 20 y un hombre de 30 es... ¿En serio tú creí? Es alto, es alto. ¿Te llegó el viejazo, no? Sí, pues tengo que asumir que yo voy a cumplir 40 años. Bueno, sí, también. Sí, pues.
Entonces, no, y eso ya está calculado y lamentablemente es así. O sea, yo no digo que no tenga habilidad. Si hay hueones de cuarentones que yo conozco, yo de hecho sigo a uno, un gringo, que es un ex marín y que jugaba LOL. Y el loco, y ahora él se convirtió en un entrenador, porque él es profesional. Y él entrena y les dice a la gente, mira, eso se juega así, pero es que él ya aprendió, ¿cachai? No, yo había visto, parece que no era LOL, parece que era el Warcraft. Que había un documental de videojuegos donde también se veía este tema de los campeonatos y había una abuelita como de 50 o 60 años y que era la cumbia. Compitiendo y todo. O sea, de que se puede, pero entiendo tu punto. Es que como te digo, tú tenés que partir con un nivel, ¿cachai? Los coreanos, por ejemplo, parten desde chicos. Están metidos en esa cuestión, ¿cachai? Sí. Yo cuando me metí al LOL, yo ya estaba viejo para el LOL cuando me metí al LOL. En cambio, tenéis que pensar que las generaciones de ahora, todos los cabros chicos que están son profesionales, por ejemplo, son cabritos que en la época. Tienen menos de 15. Todos los cabros tienen menos de 15. Entonces, ese es el rango de edad. Entonces yo después de un tiempo me puse a pensar, dije, ¿y para qué quiero seguir subiendo en esta weá, llegarlo a oro y después qué? Ya, imagínate que llega Challenger y... Ese es como el mecanismo también para que uno siga consumiendo el producto. Así, po. Porque... Y lamentablemente el juego tiene esta cuestión de que tiene dos modos de juego, uno que se llama el modo normal y el modo de ranking. Y cuando tú juegas el modo de ranking, la gente se lo toma en serio. Entonces el juego se vuelve intenso, se vuelve difícil, ¿cachai? Te estresa. No, pues tiene esta cuestión de que el juego, cuando tú querías un desafío más grande, te metías eso, pues. Cuando tú querías jugar normal es porque querías estar relajado, tranquilo, haciendo weá, un personaje que no ocupáis nunca, ¿cachai? Entonces, no podís jugar tampoco normal tranquilo, a no ser que juegues con amigos y vayas a wear, ¿cachai? Pero si queréis jugar ranking tenéis que estar en ese estado de estrés así. Entonces, a mí por lo menos me afecta. Me afectó mucho. Y después si queréis te muestro un documental de un weón que... De ahí, bueno, ¿cómo se llama? Estará en la cajita de información. Sí, lo vamos a dejar en la cajita de información porque no me acuerdo en este momento el nombre, pero el one se hizo muy famoso porque fue a las dependencias de Riot Games a hacer escándalo. No, fue a hacer escándalo. Como que entró en modo locura. Sí, no, oye, igual ¿está grabando esto? Sí, está grabando. Bajaste la pantalla? No, sí está grabando. No, y se volvió loco, si hay todo un documental ahí al respecto, no me acuerdo el nombre, Pero bueno, el tema del LoL, ¿por qué es tan absorbente? Es no solamente por el juego en sí, sino porque existe toda una cultura alrededor del juego. Los de Riot fueron muy inteligentes en ese sentido porque cuando ellos crearon el juego, liberaron básicamente todas sus cosas. Entonces la gente agarraba a los personajes, hacía arte, vendía weas del juego sin la autorización de la empresa. O sea, sabía que en ese mismo documental que te dije, habían personas que trabajaban, por ejemplo, en sacando ítems. Repitiendo sus cuestiones. No, pero ese es el World of Warcraft. Ese era Warcraft. Sí, World of Warcraft. Bueno, pero la mecánica ahí funciona de otra manera. Pero el punto es que la empresa lo que hizo fue, en vez de ellos producir el contenido, dejaron que el resto de la gente lo produjera. Entonces generó una comunidad. Entonces, claro, cuando tú estás metido en eso, tú tenías el sentido de pertenencia. Entonces es difícil salirse de eso, ¿cachai? El grupito de amigos. Claro, que hablan de la web. Porque tú decís, por ejemplo, yo me pasó cuando dije, me voy de Facebook. Me salí de Facebook y perdí caletas de amigos porque ellos seguían en Facebook, o tienen como la comunidad ahí. Y ahora que te saliste de LOL, ¿perdiste contacto? No necesariamente perdí contacto, pero obviamente ya es un tema de conversación menos que tengo con mis amigos que pasan todo el día hablando de LOL, ¿cachai? Entonces es como que, claro, todos juegan LOL y de repente tú llegas y hola, ¿cómo están? Bien, hoy ¿viste el último héroe? Sí, bla, bla, y se ponen a cambiar y ya con eso te aislaste, ¿cachai? Entonces eso es lo bueno y lo malo de generar comunidad. Porque claro, tú estás en la comunidad y de repente tú decís, pucha, sé que ya me aburrió este juego, pero es difícil salirse porque salirse implica despegarse de todos los que están allá. Lamentablemente. Ni que fuera secta la wea. Es que así es como funcionan las sectas. Ya. Bueno, yo me acuerdo que en tu época de LOL, aunque yo también estaba bastante estresada por mi trabajo, yo estaba ahí estudiando, lo cual también te absorbía, y yo estaba trabajando, lo cual me absorbía, los dos estábamos estresados, y encima con lo del LOL era bastante complicado. Ese es tu lado, cuenta tu experiencia. Como novia de hueón adicto al LOL, no, a mí no me gustaba. O sea, de hecho yo traté de jugaba un par de veces, pero no el tipo de juego que a mí me gusta simplemente. Tampoco es que juegue tanto, pero a mí si me gusta un juego, si lo juego, lo doy vuelta. Nosotros jugamos Overcooked. Y tal, claro. Pero el LOL no me gustó y claro, tiene esa cuestión del juego online que es perder a tu... O sea, suena poco tiempo, media hora, pero tú cuando tenés trabajo
¿cuánto eran? 90 minutos. Mi bloque era de 90 minutos, con 10 minutos de descanso y otro bloque de 90 minutos, que eso quiere decir que esos 10 minutos era tiempo para comer, mear y y preparar la próxima clase. Así que era complicado pillarte, por ejemplo, para almorzar y que estuviera ya en una competición, o que necesitaba tu ayuda para cocinar en ese momento, pero ya estaba ahí pillado. Era en media hora yo ya hacía todo el almuerzo, en media hora ya limpiaba toda la casa, en media hora ya limpiaba el baño. No, y estamos hablando de que media hora es lo que dura el juego, pero está el tiempo de búsqueda de partida, el tiempo en que termina, las capacidades de carga. Más encima yo sabía y... Puede que la partida se extienda. Está también el tema de que evidentemente era su manera de desestresarse y eso también lo respeto, pero... Bueno, eso son más conflictos cotidianos, en el sentido de cómo nos vamos a distribuir las tareas del hogar y todo. Que claro, lo que pasa es que en esa parte el LOL fue como una cuestión que estuvo ahí, pero en cierto modo yo creo que el problema es más profundo que el LOL simplemente. No podemos decir que es culpa del LOL que pasa esto, sino que es más bien la actitud que uno tiene. A nivel macro, pero yo me acuerdo que más de una ocasión así, yo ya tenía todo preparado porque lo hice sola y aún así yo le decía, oye ya, vamos a comer, el único momento en que nos vemos, y me dejaba ir comiendo sola, o sea, y eso ya me parecía como muy extremo así. Mi novio no está comiendo y estoy comiendo sola. Después de preparar la comida sola, y estoy comiendo sola, ¿qué onda? Era como mucho, ya, y ya sentí que te estaba yendo como a la chucha. No, bueno, pero lo bueno es que igual, lamentablemente no es algo que se pueda jugar en bajas dosis, o te vas o te quedas, parece. Es que por eso te digo, porque como te digo, existe como toda una comunidad alrededor, y además existe el tema de que justamente las actualizaciones te obligan a tener que estar pendiente. Porque como es un juego de estrategia, imagínate. Claro, tú tenías un ítem que tú sabís que hace, por ejemplo, no sé, pues 45 puntos de daño. Entonces tú más o menos caché que cuando tú tenías ese ítem, el personaje hace ese efecto. Y de repente la actualización te dice, no, sabéis que le bajamos ahora hace 44 y chucha, y te cambió toda la matemática. Entonces tenéis que estar pendiente de qué cambio hicieron, qué pasó aquí, qué pasó acá. ¿Y cómo hace plata el LOL, weón, si no te cobran? Porque... ¿O te cobran? No cobran. Pero es que de repente tú, por ejemplo, veis, no sé, pues estáis jugando tú con tu personaje, que los personajes, los diseños no son feos, pero de repente veis que el weón del frente, chucha, viene con una skin diferente y se ve más bonito, pues, tú decís, puta, y te gusta tu personaje, el personaje que está jugando él, y tú decís, oye, ¿qué es eso? Y te das cuenta que para comprar no es llegar y comprar el objeto en sí, sino que tú tienes que cargar plata. Esa weá de los puntitos. Lo que te decía yo de Steam, ¿te acordáis? Que tú cargáis plata y... ¿Epic no lo tiene? No, Steam lo cambió, ahora yo compro las cosas directamente. Pero no, Epic no tampoco. Pero claro, tiene eso de que tú, por ejemplo, tenés que pagar 10.000 pesos. Oiga, pero lo que yo quiero cuesta lucas. Sí, pues. ¿Cachai? Entonces, sí. Tú pagáis 10.000, te compráis la luca y te caes con 9 lucas y te quedas. No sé, me compro más. Claro, y así te vas absorbiendo también. Po. Claro, y van saliendo más cosas. Entonces al final, y no solamente con eso, sino también con publicidad. Como te digo, si invirtieron mucha plata en el tema de los esports. No con publicidad en el juego. Bueno, y esa cosa debe mover plata, po. Sí, po. Ir a ver los campeonatos, no sé. Sí, pues no, y hacer otras cosas, el programa de partnership que hay, la cuestión de los premios, los torneos, etcétera. O sea, como te digo, una cuestión tan grande, tan macro, que los locos ni siquiera necesitan realmente venderte algo, no necesitan venderte el juego. No, sí, yo siempre lo que te decía era que lo tienen que jugar lolitos de 20 que tienen una mamá en la casa, ¿no? Porque yo de hecho cuando jugué, a mí no me gustó demasiado, jugué un par de veces, pero se te iba a la tarde, porque son partidas de 30 minutos y vos no te das cuenta que hay con ganas de más y ya se te va una hora y media y no sé, pues yo creo que gente más joven igual no tiene nada de malo de hecho, pero pueden invertirlo, pero cuando ya eres mayor y tenés una casa y todo y tenés que hacer cuestión y cuidarte y todo el tema, no podía jugar ese tipo de juegos de manera tan... Yo creo que sí, lo que pasa es que no se puede jugar en el sentido de que, como te digo, no es como por ejemplo el Call of Duty, que tú agarráis y tú sabés que el juego siempre va a ser así, que tú agarráis a un personaje con un arma, te medís, dispara todo y depende de tu habilidad nomás, ¿cachai? En este juego tú tenés que estar al pendiente y tenés que entrenar porque sale un personaje nuevo y tenés que entrenar a ese personaje nuevo, tenés que saber qué hace.
tenéis que entrenar con el personaje que tú querís porque hay ciertas habilidades y trucos que requieren de ciertas manías, no es un juego que podáis disfrutar así nomás. No, es que bueno, lo que pasa es que yo siempre digo a la gente que yo, además de ser profesora, soy ama de casa. Yo me ocupo mucho de la casa. Y yo ese tipo de juegos a mí me desesperan porque yo tengo que hacer otras cosas en la vida. O sea, me ha pasado, por ejemplo, que de hecho cuando nosotros estamos haciendo cositas, qué sé yo, y tú me decías, ay, deja eso para después y tal, y luego el después se acumula, ¿cachai? La cocina se colapsa, o no hay ropa, o ese tipo de cosas. Entonces a mí lo que pasa en ese tipo de juegos que te absorben tantos es que la casa queda botada. Y uno, bueno, esto me recuerda que tú tenías a un amigo que también salía con una Lola que conoció en un juego y todo, y muy buena onda con la Lola, pero después cuando se fueron a vivir juntos, los roles que ellos habían, quizá no lo hablaron tan directamente, pero Lolo salía a trabajar y la Lola se quedaba en casa. Entonces, si esa fue la decisión que tomaron, evidentemente la Lola tenía que cooperar más en la casa que Lolo, que salía a trabajar. Pero cuando llegaba el Lolo, la Lola estaba jugando, porque eso es lo que tenían en común y pasaba todo el día jugando, lo cual no es malo, pero a mí me pasa algo un poco parecido. Esos juegos que absorben tanto a mí no me gustan porque yo sigo teniendo responsabilidades que sí, podría mandarla al diablo y mi responsabilidad de tener la casa hecha mierda, pero no quiero. Me gusta tener mi casa. ¿Cachai? Comer a una hora decente, comer buena comida. Así que por eso yo ese tipo de juegos como que no me gustan y no me gustaba que tú los jugaras, pero igual tenía que respetar que era tu momento de desestresarte también. Entre comillas. Pero te estaba yendo al chancho, güey. Sí, bueno, pero la decisión de dejar el LOL en realidad fue para mí la misma decisión de dejar el Facebook. Que fue, me di cuenta que en realidad uno pasaba mucho tiempo haciendo eso y no logrando nada en concreto. Porque por último, por ejemplo, en el juego este que yo te decía, el Celeste, que lo jugué caleta también aquí, pero era un juego que tenía un punto de inicio y un punto final, que era difícil y además tenía una trama. Entonces tú termináis el juego y te vais con algo. Podéis seguir con tu vida, jugar otras cosas. No solamente eso, sino que me refiero a que tú jugáis el juego. Es lo mismo que ver una película. Porque ver una película es estar sentado 1 hora y media viendo la pantalla, ¿cachai? Pero tú termináis la historia y te vais con algo. Porque tú decís, oye, está buena la historia, oye, la disfruté. O oye, este tema está interesante, ¿cachai? Sí. De hecho, Celeste, por ejemplo, tiene una historia súper interesante cuando tú la miráis, la empezás a mirar del trasfondo y todo lo que el autor del juego te quería decir, ¿cachai? Entonces tú te vais con algo. En cambio, en el LoL tú lo jugáis, lo termináis y te quedáis con una sensación de vacío terrible. Porque no solamente, especialmente si perdís, porque claro, si tú ganáis te caes con la victoria y ya gané, pero es como que, puta, no sé, pues fuiste a jugar la pelota y ganaste. No, fuiste a jugar la pelota y ganaste. Y te quedaste con esa sensación de que, puta, quiero jugar otro partido para ganar de nuevo. O si perdiste, puta, estoy picado, quiero jugar de nuevo para ganar. Ya. Y nunca termináis, pues. No te da el llenado que te da, porque como te digo, el jugar un juego, ver la historia y que lograste y ganaste, terminaste el juego. Por ejemplo, incluso un juego tan simple como el Mario, no sé, pues el Mario es el de los gatos, que no tiene la historia más profunda del mundo, ¿cachai? Simplemente tú llegáis al último nivel, derrotáis a Bowser y te quedáis con esa sensación de que ¿cómo se dice? ¿Término? Sí, pero hay otra palabra que se usa para los libros también. El horizonte de expectativa. No, el horizonte de expectativa es otra cosa. El desenlace. El clímax, no es el clímax. No es el clímax, es la culminación. Ah, sí. Que quedáis con la sensación de culminación, de que llegué al final, lo terminé, se acabó. En cambio en el LoL no te quedáis con esa sensación nunca. Y ahí es donde entra otra cosa, que es la comunidad tóxica. Porque yo no sé si he escuchado hablar de la comunidad tóxica. Sí, he escuchado. Mis estudiantes me decían que no podían jugar con chat y abierto y todo. Sí, pues de hecho desactiváis los chats, desactiváis todo. Porque si no, y no, una cantidad de gente tóxica. Y gente tóxica que tú sabes que tiene problemas más grandes que simplemente ser desesperado en el LoL. Son gente que no entiende, por ejemplo, que cuando tú estás en online, tú estás hablando con gente de afuera. O sea, yo creo que afuera deben ser igual. En el sentido que si tú vas, por ejemplo, y te topáis con alguien en la calle que te topa el hombro, normalmente lo que tú decís es, chucha, disculpa, o no sé, puedo seguir tu camino. Pero me tinca que esas personas, si le pasara algo así, empezarían a echar chucha. No sé, es que también, o sea, no quiero hablar de manera tan general, pero es que yo creo que gente que se obsesiona tanto con algo debe tener como alguna cosita mental. Y yo creo que... que estáis tan metido en la weá de años estar ahí y tan obsesionado, debes tener alguna cosa, pues ella.
No, y yo creo que debe ser también, como te digo, en la bola online, y debe ser lo que de costumbre, porque tú te insertáis en el mundo y cacháis que hay un montón de extraños al frente que tú no les veis las caras, sino que tú veis al personaje. Y tú veis que todos se insultan entre ellos, entonces tú también te veis envuelto en eso y terminas insultando. Y el anonimato te da esa capacidad porque sí, yo creo el que efecto internet, pues. porque yo creo que si tuvierais, por ejemplo, la cara de la persona al frente, no ni cagando si la tuvierais aquí al frente, le empezáis a agarrar chuchada, ¿cachai? Lo tuvierais aquí enfrente en la mesa. Entonces, creo que eso es un torbellino de cosas que no termina nunca. Y hay muchos hueones en internet, por ejemplo, había un español, que ya me acordaré de nuevo el nombre, lo voy a dejar ahí en los comentarios, que él hizo un video declarando que casi dura 50 minutos declarando que él no iba a jugar LOL nunca más por todas las huevas que le habían pasado. Y una de las cosas que le habían pasado era justamente que un hueón llegó a la partida, se la troleó. Trolear es que termina perdiendo trabajando para el equipo enemigo. Más encima lo insultó y después cuando él lo reportó, lo volvieron a él. ¿Y por qué lo volvieron? Porque el otro lo reportó antes. Entonces el loco dijo, no, ¿sabéis qué más? No, yo chao, porque él era un youtuber famoso, y famoso por jugar LOL, había alcanzado ligas grandes, era partner con LOL, o sea, con la compañía Riot, se supone que cooperaban entre ellos, porque bueno, es básicamente publicidad gratis. Entonces que de repente viene un weón, deja la cagada, y el loco tenía screenshots, estaba grabado porque él estaba jugando en vivo cuando le pasó eso, o sea, tenía millones de testigos. Y aún así la compañía Riot fue y lo bloqueó. Entonces Juan dijo, no sé qué, chao. No hay ningún tipo de protección ni nada por el estilo. No, porque tienen sistema, todo esto funciona a través de sistemas automáticos. Pues. Entonces no hay un weón ahí mirando atrás de, oh sí, verdad, esto fue lo que pasó. De hecho se intentó un tiempo, pero y era bueno. Yo encontré que se llamaba el tribunal. Y los mismos jugadores analizaban el chat, veían, sí, este weón de verdad hizo esto. Castigado. Y funcionó muy bien durante un tiempo, después lo sacaron, no sé por qué. Quizás era demasiado demandante, o tiraba más para atrás, o quizás le conviene a la comunidad tóxica el LOL. Sí, yo creo que debe ser eso. Es como el Facebook, yo leí varios artículos de por qué Facebook no hacía, no protegía al usuario de información falsa, fake news y todo lo la polémica. Y era porque precisamente los fake news, como son tan viralizables y se crean para eso, hacer noticias falsas, traen mucho movimiento en el Facebook y eso trae mucha plata. Sí. Nada, mucha plata. Así que imagínate, llegó el caso de que una senadora, me parece, derechamente puso información falsa diciendo Facebook no va a quitar esta información falsa porque le conviene. Y puso una información falsa así como muy random, muy evidente. Y claro, Facebook lo que dijo es que apelaba a la conciencia de la senadora por haber puesto información falsa en Facebook, así como haciéndose la loca. Claro. Alex el Capo se llama, un español, un youtuber español. Si quieren, búsquenlo. Él tiene un video que es muy muy interesante, donde de hecho tiene varios videos donde habla eso del LOL. Y son varios los profesionales que jugaron LOL en algún momento que dijeron que iban a dejar de jugar LOL por lo mismo, porque la comunidad no es la comunidad en sí, porque eso tú te lo tomas en cualquier parte en internet. Gente que es como ahueonada. Pero el tema es que en el LOL en particular es como desesperante y es ¿cómo decirlo? Bueno, es que está lleno de cabros chicos, ¿qué le vamos a hacer? También, pues, llega también, puede ser un asunto de edad también, no sé. Eso es el otro aspecto que tampoco me gustó, que también me hizo dejar el LOL, que fue que en un principio, como te digo, el juego era como que no se tomaba en serio a sí mismo. Que tenían sus personajes que son de meme, la historia de los personajes eran como muy simples y tú los veías, y de hecho al principio ellos tenían un departamento dedicado exclusivamente a escribir la historia del juego. Tenían un diario y la historia del juego se iba desarrollando, y a medida que los jugadores jugaban la historia iba cambiando, y tenían escritura, o sea, era una cuestión súper compleja creada por un equipo determinado para eso. Y ese equipo después lo despidieron y esas historias desaparecieron, y después de esas historias que eran muy bonitas y entretenidas se volvieron así como... Y ahora él busca venganza porque le mataron al papá, y el otro le mataron al hijo, y el otro le mataron al hermano, y todas historias de venganza estilo anime, así. Claro. Shonen total. Y toda historia oscura, y todos los personajes se volvieron oscuros, y todos tenían un pasado oscuro. Incluso hasta los personajes más alegres tenían alguna historia de tristeza que les pasó en el pasado que los hizo ser como son. Entonces como que ya después de un tiempo, como que tanto personaje así como que...
Sí, las almas, y sí, que vamos a destruir el mundo, y sí, que... Entonces ya no hay aspecto en este momento del LoL que a mí me parezca atractivo, salvo el hecho de que sigue siendo un juego online que puedes jugar con amigos. Claro, claro. Pero si cualquier amigo me ofreciera jugar cualquier otra cosa, yo... Sí. Sí, no, de hecho nosotros somos re buenos para jugar. Hemos estado comentando que si nosotros estuviéramos así cuando estamos ocupados, perderíamos nuestra vida, ¿no? Han habido momentos que jugamos todo el día, pura wea. Pero por último tenemos diferentes juegos, no sé, jugamos diferentes cosas. Jugamos juntos, pero absorbido 24/7. Bueno, Sí, depende, yo juego más. mi gordito puede jugar más, a mí después ya me empieza a doler la cabeza. Sí, no sé, gente ya. Como que me empieza a doler todo y me pongo medio ansiosa. Pero como te digo, lo que pasa es que a mí también los juegos, al igual que en el caso de las redes sociales, a mí los juegos me gustan cuando aportan algo. A mí me gusta ese detalle de repente de conversar de juegos con algunas personas y ver el tema de los guiones y decir, oye, si este es súper bueno y se trata de esto y discutir. Yo paso viendo videos o de sacar análisis. sacar más de un final o explorar, sacar los secretos, Claro, divertido. ¿no? Y esos videos que hacen de repente análisis vimos? de los juegos. ¿Cuál fue el que vimos? Inside. Inside. Era bueno. último, sí, era Era muy bueno ese juego. Recomendaba ese juego, Leo, era bueno. Y claro, pues esas cosas a mí me gustan, pues, ¿cachai? Y de repente cuando yo escuché que un compañero me decía, por ejemplo, que los juegos que estaba regalando Epic eran puras weas fome, yo quedé para adentro y dije, puta, pero es el Pico Unico re entretenido. Sí, pues. El Oddworld que tuviste que yo lo jugué, también era súper entretenido, hacer un remake de un juego de Play. No, pero es porque tienen ese gusto, pues. Ese gusto más de FIFA. Claro, ese gusto estilo FIFA, eso es lo que yo estaba pensando. Son Sí, como bueno. los weones que ven Marvel. No es que sea mal. Que tú les presentáis Odisea 2001 y dicen, no, la wea es fome, ¿cachai? Claro. Sí, pues puede ser una bola así. Pero bueno, igual es respetable todo tipo de gusto, bla, bla, bla. Aplique Sí, discurso políticamente correcto. Para nada, yo no he dicho que no tienen derecho a tener esos gustos, pero me di cuenta, a lo que me refiero es que me di cuenta de que ellos no aprecian los juegos de la forma en que lo aprecio yo. Como Sí, cuando los otros ven los cines y ven, como te digo, películas así como de esas O ligeras. con la literatura, a mí me pasa mucho con También el tema de la un poco. literatura. Los que leen Harry Potter y dicen que se les gusta leer y la verdad es que leen puro Harry Potter y ahí no salen. Claro. O leen 50 sombras de Grey, o leen, ¿cómo se llama? El Coelho, ¿cachai? Y dicen, Claro. sí, yo leo. ¿Qué lees? Coelho. Entonces, claro, ese es el tema, ese es el tema. En fin. Algún día vamos a hablar sobre eso, sobre la Claro, comunidad claro. literaria. De hecho, eso deberíamos estar haciendo. El podcast se llama Detrás de la Portada porque se supone que originalmente íbamos a hablar del libro. Detrás de la portada del LOL. Detrás de Bueno, la hay portada. diferentes libros que yo estaba leyendo. Pues ahora estoy leyendo La Máscara Roja, me parece que se llama. Que es una El novela libro japonesa. Y antes leí El cuento de la criada, que me gustó muchísimo. Te quería hacer un podcast de eso también. Sí, a mí me gustó caleta esa novela de Gracián. Y aparte de eso estaba leyendo como otras cosillas por ahí, pero sí, hay que intentar. Oye, hablemos un poco antes de terminar de nuestro de proyectos futuros, de ideas futuras. ¿En la vida? No, del podcast. ¿Sabéis que se me acaba de ocurrir ahora que hablaste de los libros? Se me acaba de ocurrir la idea que también podríamos invitar, por ejemplo, al David, al del Flexo, a hablar de juegos de mesa. Sí, nos encantan nosotros los juegos de mesa. Es que nos gusta mucho jugar en general, pues. Entonces, de la mano de los videojuegos están también los juegos de mesa. Sí, pues, los juegos de mesa, tenemos que hablar de la cuestión de los libros. Y bueno, eso hay hartas ideas ahí que vienen a futuro. Sí, yo creo que este año va a estar lamentablemente- movido para el podcast, ¿no? Sí, o sea, estamos esperando la vacunación para volver a hacer cosas más al exterior, pero antes, en nuestra época no COVID, podíamos salir, pasábamos noche entera jugando juegos de mesa ya Sí, afuera. en los locales, Sí. venían amigos, jugábamos juegos de mesa, hace mucho tiempo que no jugamos. La última vez que jugamos juegos de mesa, porque Cuando igual vino tenemos la- algunos para dos, pero es como hay de fondo. Normalmente los juegos de mesa son para mínimo 3 personas y aunque se puedan jugar de a 2 suele ser medio fome, medio plano. Es que lo entretenido es la interacción Siempre- con las personas. Claro, pues, siempre nosotros tiramos la talla de que nos falta un tercero en la relación para jugar todas estas cuestiones. Claro. Pero esperamos a futuro, en blog, No. en vivo. Nos falta a futuro retomar esos juegos. La última vez que jugamos fue en Año Nuevo, cuando vi a mi familia. No, porque la última vez que jugamos fue cuando vino el Belmar para acá. ¿no? Ay, ¿verdad? ¿Qué jugamos? Jugamos el de los bichos. ¿El póker? de La sopa de bicho. La sopa de bicho. Ay, sí, qué bueno ese juego. ¿Querés jugar algo después?
No. Puta la wea, a ver, no se enojó ni una wea. Pero por eso ya no jugamos LOL. Vamos al teto, es un chiste dentro de la comunidad de los juegos de mesa, así que yo búsquelo por internet. Teto con expansión. No. Ya, en fin. Creo que el tiempo de podcast fue bastante bueno, media horita. Hablamos de 40 minutos. Hablamos de pura weá. Hablé mayoritariamente Una yo. recomendación a los jugadores o... ¿De LOL? Déjenlo. No se obsesionen y tampoco piensen mucho en el tema del... A ver, ¿cómo decirlo? Si quieren, por ejemplo, hacer Twitch para hacerse famosos jugando LOL, traten de ser originales. Busquen, no hagan siempre lo mismo de que hacen todo el mundo. Y, o sea, original en el momento, en la forma de presentación. Y lo otro es que tienen que pensar de que la gente que es famosa, que ustedes conocieron ahora, llevan casi 5 años mínimo haciendo esa web, ¿ya? Así que proyectense a largo. Ese sueño que tiene la gente más joven, gente joven YouTuber. De 20 y tanto, claro, ser youtuber, influencer y jugadores de los profesionales, ¿tú crees que es posible? Sí, es posible, pero tenéis que partir después de joven. Lamentablemente no es como otras cosas que tú podéis partir después. No, a mí la verdad es que nunca me ha gustado eso hablar, por eso prefiero que el podcast quede terrible olvidado. Sí, y lo que otro es que si ya pasó tu edad, ya tenéis más de 20, 25 años. Sí, embarázate. No, está bien que uno juegue, está bien que tengáis rango alto, pero no tampoco con tantas miras hacia futuro. O sea, es que no quiero decir es imposible, como los papás dicen, y dedícate a estudiar, sino que dedícate a estudiar. Traten de mirarlo de una forma realista, ¿cachai? O sea, si tú estás ahí, por ejemplo, de plata para arriba, o sea, de platino para arriba, y estáis pensando en que de verdad tenéis una posibilidad, por ejemplo, no tenéis polola y estáis guatón, además llegáis a Challenger. Pero si tú tenéis polola y ya estáis en medio de una carrera, estáis a punto de terminar, y no hay salido de plata en tantos años, que plata es como el segundo nivel, olvídalo, no. Mejor invierte en algo. Lo que pasa es que sea más valioso. Es lo que siempre dicen en los 30, pues no es que en los 30 no podía estudiar ni nada por el estilo, pero la gracia es en los 20. En los 20 realmente uno puede invertir para después los 30 estar un poquito más afirmado en lo que es lo académico, laboral y ojalá una casita, porque precisamente a los 20 es cuando uno tiene la energía, pues ya después de los 30 evidentemente se puede y todo, pero igual ya empiezan algunos achaques o andáis en otra o tenías otras preocupaciones. Tus papás, por ejemplo, se envejecen, te das cuenta que tenés que ayudarlos, que ya no podéis depender de ellos, te das cuenta de que para estudiar quizás te vayas a tener que endeudar tú y que no podéis vivir ahí, que necesitáis una casa y que necesitáis reparaciones y que perdón, me absorbí, pero me entendí, ¿no? Es a los 20 donde tú de verdad tenés que invertir en educación. Y también cuidado con esas personas que a los 20 se ponen a trabajar y se obsesionan como en la pega, pero esa pega no tiene nada de meritocracia y te vaya a quedar pegado ahí, guacho, no te quedes pegado. 300 lucas, 400 lucas suenan caleta de plata para ti que recién empezaste, en realidad un moco, no podías llegar a los 30 ganando eso. ¡Estudia! Perdón. Que te saliste del tema. Sí, pero que me sale lo consejera vocacional. Eso yo le decía a mi estudiante y quedan como que... Mira, no quiero... asustado, pobrecito. No quiero como te dice... No quiero como decirlo porque puede que haya algunos que les dé el lucky break que le dicen en inglés, ¿cierto? Que como que el golpe de suerte. El golpe y de les suerte resulte una weá buena. Por eso no quiero decir, no, es imposible que lo logren. Pero sí hay que mirar la cuestión como lo que es. Es un juego, es para entretenerse, es para... No es una weá así como que... Podéis llegar a ser profesional del juego, no es tan simple como el sueño que te cuentan de que todos podemos ser héroes y el amor y la amistad. Y además exponerse tanto en los medios, por eso nosotros hacemos podcast y no videos de YouTube, por ejemplo. O sea, exponerte tanto tampoco yo lo recomendaría. O sea, ya tú y tu vida, pero no lo recomendaría. Sí, no, yo tampoco. Como les digo, tómenlo como lo que es. Es un juego, es para entretenerse, entretenido con amigos, pero hasta ahí no. Cuiden las dos. No creo que sea algo que a lo que todo el mundo debería dedicarse o como cualquier otro tipo de profesión normal. Incluso, por ejemplo, cosas que son más peligrosas como el arte o la música son más seguras que tratar de hacerse famoso cuando... Chan. Y con esas últimas palabras vamos a despedir el post. Nos vemos para la próxima. Sí, denle like, compartan. Aviso que esto no va a estar solamente en YouTube, ahora también está en iVoox y está en Spotify.
Estamos todos modernizados. Sí, de hecho Así tenemos nueva imagen de canal y todo, que no todo, sé sí. qué y toda esa cosa. Eso porque, claro, porque había algunos amigos que me estaban diciendo que tenían problemas con el YouTube por el hecho de que cuando estaban escuchando en el celular y por ejemplo se les apagaba cualquier cosa, el podcast se cortaba. Entonces, tú por ejemplo estás en Spotify y podéis dejarlo de fondo y te vaya a hacer otra cosa en el celular, podéis navegar esa cuestión y escuchar la cuestión de fondo. ¿Cachai? Y bueno, todavía, a propósito de ganar plata con, ojalá algún día nos promocionen. Me va a promocionar aquí el vecino de la esquina, weón. Sí, así que compártanlo con sus amigos. Quizá a ustedes no les interesa esto, pero quizá hay alguna otra persona que sí, que quiera escucharlo, que está aburrido. Si sienten que alguien necesita escuchar esto. Claro, sienten que tienen algún amigo que necesitan que escuchen tanto LOL. Díganle que lo deje sonando mientras juega. Claro. Así lo llama la reflexión. Claro. Bueno, eso. Denle like, compartan y besitos a todos. Nos vemos en un próximo. Nos vemos. Chau, Chau, chau.